Ethan Walker, director ejecutivo de Horizon Tech, pensó que su empresa estaba prosperando hasta que una caída repentina en la moral de los empleados reveló grietas profundas debajo de la superficie. Para encontrar la verdad, asume el máximo riesgo y se hace pasar por recepcionista en su propia empresa. Lo que descubre es impactante, una cultura de favoritismo, acoso y sabotaje liderada por un ex ejecutivo con una venganza personal. ¿Puede Ethan cambiar las cosas antes de que sea demasiado tarde o se derrumbará Horizon Tech bajo el peso de la traición? Intrigado, asegúrese de darle me gusta, comentar y suscribirse para seguir esta apasionante historia de engaño y redención. Háganos saber cómo manejaría la verdad si destrozara todo en lo que creía. Estén atentos. Ethan Walker se sentó en su impecable oficina en la esquina, rodeado de los adornos del éxito. Su escritorio era de caoba pulida y elegante, flanqueado por estantes de vidrio alineados con premios. El horizonte de la ciudad de Nueva York se extendía ante él a través de ventanas del piso al techo, un símbolo del imperio que había construido. Por lo general, la vista lo llenaba de orgullo, pero hoy lo dejó con una sensación de vacío. En sus manos sostenía la última satisfacción de los empleados. Informe para Horizon Tech, y fue desalentador una caída del 15% en la satisfacción en el último trimestre. Las quejas iban en aumento. Había rumores de favoritismo, acoso e incluso racismo dentro de las filas. La cifra no tenía sentido. Horizon Tech siempre había sido un lugar de innovación y crecimiento, una empresa que había construido su reputación valorando a su gente. Su asistente Lindsay tocó a la puerta y entró sin esperar una respuesta. Ethan ha estado mirando ese informe durante una hora. Deberías tomar un poco de aire fresco. Ethan no respondió al principio, estaba demasiado absorto en la comprensión de que su empresa, la que había pasado años cuidándose, se le estaba escapando de las manos. Finalmente levantó la vista con el ceño fruncido. ¿Cómo no vi venir esto?, se preguntó, más a sí mismo que a Lindsay. Lindsay dudó antes de responder. A veces cuando estás en la cima es difícil ver lo que está pasando en el terreno. Sus palabras dolieron, pero eran ciertas. Ethan se había distanciado cada vez más de las operaciones diarias de Horizon Tech, reuniones con inversores, lanzamientos de nuevos productos y compromisos de conferencias, lo había alejado del pulso de la empresa y ahora estaba pagando el precio que necesitamos abordar esto. Ethan dijo con voz firme pero cargada de frustración, no puedo dejar que esto continúe. Lindsay asintió. ¿Cuál es tu plan? Ethan hizo una pausa. ¿Cuál era su plan? No podía resolver esto desde detrás de su escritorio. Ninguna cantidad de reuniones o presentaciones le darían la información que necesitaba. Tenía que ensuciarse las manos. Necesitaba ver Horizon Tech a través de los ojos de sus empleados. Voy a ir de incógnito. Ethan declaró que la decisión había tomado forma mientras decía las palabras. Necesito entender qué está pasando realmente en esta empresa. Lindsay parpadeó sorprendida, encubierto. ¿Cómo? Fingiendo ser uno de los empleados. Exactamente, Ethan respondió de pie. Comenzaré desde abajo como recepcionista. Nadie sabrá que soy yo. Necesito ver la verdad por mí mismo. Ir de incógnito no fue una decisión fácil para Ethan. Era plenamente consciente de los riesgos. Si lo descubrían, podría conducir a un desastre de relaciones públicas, destrozando la confianza dentro de la empresa y haciéndolo parecer tonto a los ojos del público. Pero ¿qué opción tenía? Su negocio se estaba desmoronando desde dentro y necesitaba respuestas que ningún informe o sesión de retroalimentación podría darle. A la mañana siguiente, Ethan se paró frente a un espejo ajustando su disfraz. Vestía un uniforme estándar de recepcionista, una camisa azul pálido, pantalones oscuros y zapatos negros desgastados. Un bigote falso incómodo en su labio superior y gafas de marco grueso oscurecían sus ojos penetrantes. No se parecía en nada a Ethan Walker, que comandaba salas de juntas y aseguraba acuerdos millonarios. En cambio, parecía ordinario. Ese era el punto. Una energía nerviosa lo llenó mientras salía de su apartamento y se dirigía a la oficina de Nueva York de Horizon Tech. Mientras se acercaba al edificio, su entrada habitual a través del vestíbulo ejecutivo, Joyce se sentía extraña. Pasó por alto la puerta de alta seguridad, dirigiéndose en cambio a la puerta lateral, donde entraban el personal de apoyo y los empleados de nivel inferior. El zumbido de la ciudad lo rodeaba, pero dentro de su mente corría qué encontraría dentro de su propia empresa. ¿Reconocería el lugar que había pasado años construyendo desde cero, o ya se había convertido en algo irreconocible al entrar al edificio? Ethan se sorprendió por la marcada diferencia en la atmósfera. La energía en la planta baja no se parecía en nada a las suites ejecutivas. Estaba acostumbrado al bullicio de las conversaciones, el golpeteo de los teclados y el timbre incesante de los teléfonos llenaban el aire. El ambiente era caótico, de ritmo rápido y casi mecánico por naturaleza, pero más que nada era impersonal. Caminó hasta la recepción, donde fue recibido por Laura Brennan, una recepcionista experimentada con años de experiencia en Horizon Tech. Apenas lo miró mientras le entregaba un horario para el día. ¿Eres el nuevo, verdad?, preguntó sin mucho interés. Sí, ese soy yo. Ethan respondió usando su nuevo alias Eric. ¿Por dónde empiezo? Empezaré por hacerme cargo de los teléfonos, dijo señalando el bullicioso mostrador de recepción. Va a ser un día ajetreado. Ethan asintió y tomó su lugar detrás del mostrador.
El peso del teléfono se sentía extraño en su mano y las llamadas llegaban más rápido de lo que podía procesar. Buscó a tientas cada una respondiendo preguntas y transfiriendo llamadas lo mejor que podía. Cada error que cometía le recordaba lo desconectado que estaba de las realidades de dirigir la empresa desde el nivel de base. A media mañana, Ethan ya estaba sintiendo la tensión del trabajo. Las tareas aparentemente simples de responder teléfonos y saludar a los visitantes se habían convertido en un torbellino de confusión. Una vez se enorgulleció de poder manejar negociaciones de alta presión y toma de decisiones de ritmo rápido, pero esto era un tipo diferente de presión. Laura notó sus luchas y le ofreció una rara sonrisa. No te preocupes, se vuelve más fácil después de la primera semana. Ethan le devolvió la sonrisa agradecido por la pequeña amabilidad. Te lo haré saber mientras se adaptaba a la rutina. Ethan se volvió más en sintonía con la dinámica de la oficina. Los empleados, desde los representantes de servicio al cliente hasta el soporte de TI, se movían como engranajes de una máquina bien engrasada, pero había algo extraño en toda la operación, algo frío y distante. Nadie sonreía y las interacciones entre los equipos se sentían transaccionales en el mejor de los casos. Ethan escuchó fragmentos de conversación cuando los gerentes superiores pasaron por el mostrador de recepción. Una discusión entre dos jefes de departamento. ¿Le llamó la atención? ¿Viste las nuevas medidas de eficiencia que están implementando la semana que viene? Dijo un gerente con una sonrisa burlona. Sí, justo lo que necesitamos, más trabajo para menos paga. El otro respondió riendo, deja que RRHH se ocupe de las quejas, tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos. La indiferencia casual por las preocupaciones de los empleados golpeó a Ethan como un puñetazo en el estómago. Siempre había imaginado a Horizon Tech como una empresa que valoraba a sus empleados, pero aquí estaban sus gerentes tratándolos como activos desechables. Si hubiera sido tan ciego, Ethan sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Este era solo el primer día, y ya podía ver que los problemas eran más profundos de lo que había imaginado. Mientras continuaba observando, notó algo más, una tensión subyacente que parecía extenderse por la oficina. Los empleados evitaban el contacto visual con sus gerentes, hablando en voz baja cuando ciertas personas pasaban por su lado. Rachel Coleman, la gerente senior de la oficina de Nueva York, parecía proyectar una sombra donde quiera que iba. Ethan la había conocido como una líder sin tonterías, alguien que obtenía resultados, pero mientras observaba sus interacciones con su equipo vio algo más, un aire de superioridad y condescendencia. Eso lo puso incómodo. Eric Wright, Rachel, dijo dirigiéndose a Ethan en la recepción. Asegúrate de que estos documentos lleguen a las personas correctas, no tengo tiempo para más errores. Su tono era brusco, y Ethan sintió el peso de sus palabras. Asintió mordiéndose una réplica. Rachel se dio la vuelta y se alejó dejando una nube de tensión a su paso. El resto del día pasó en un borrón de llamadas telefónicas, correos electrónicos y tareas apresuradas. Los músculos de Ethan dolían por estar de pie y su mente daba vueltas con todo lo que había aprendido cuando salió de la oficina esa noche. No podía quitarse la sensación de que algo estaba terriblemente mal en Horizon Tech. La empresa que creía conocer se había transformado en algo irreconocible, y dependía de él arreglarlo. Los siguientes días profundizaron la comprensión de Ethan del problema. Horizon Tech no solo sufría de desorganización o ineficiencia, se estaba pudriendo desde dentro. En el que los empleados Ken estaban desmoralizados. En la sala de descanso, Ethan escuchó otra conversación, esta vez entre un grupo de gerentes intermedios. ¿Puedes creer el último memo de recursos humanos? Uno se burló, están tratando de impulsar esta tontería de formación de equipos de nuevo como si necesitáramos más de eso. Sí, claro. Otro se rió como si a alguno de nosotros realmente le fuera a importar otra forma de hacernos trabajar más. Sus palabras estaban mezcladas con cinismo, y estaba claro que la moral estaba en su punto más bajo. El corazón de Ethan se hundió. ¿Cómo había llegado a esto? Si realmente había estado tan fuera de contacto. A medida que pasaban los días, encontró un pequeño consuelo en las rutinas de sus deberes de recepcionista, pero fue el comportamiento de los gerentes superiores lo que más lo perturbó. El desdén casual, los comentarios burlones sobre los empleados de nivel inferior y el acoso directo apuntaban a un problema más profundo, una cultura de elitismo y desprecio por aquellos que mantenían la empresa en funcionamiento. Ethan realmente se dio cuenta de que esto no era solo un fracaso de liderazgo, era un fracaso de su liderazgo a medida que los días se convertían en semanas. Ethan se fue volviendo cada vez más consciente de los ritmos y la dinámica oculta de la oficina. Una noche, cuando la oficina se vació y el ruido de los teclados finalmente comenzó a disminuir, Ethan notó que Chloe Reynolds, una de las analistas financieras, todavía estaba en su escritorio. Había estado trabajando incansablemente en los informes trimestrales, y a menudo se quedaba mucho más allá de las horas habituales. Había algo admirable y desgarrador en su dedicación. Las luces fluorescentes del techo parpadearon cuando la colega de Chloe, Jennifer, pasó sorprendida de verla todavía en el trabajo. «Chloe, ¿todavía estás aquí?», preguntó con voz incrédula. Chloe le dio una sonrisa cansada. «Sí, solo estoy terminando estos informes para la reunión de la junta de mañana, deben ser perfectos». Jennifer dudó antes de hablar.
pero no es el recital de tu hija esta noche. Pensé que ibas. El rostro de Chloe se nubló de arrepentimiento, pero forzó una sonrisa. Lo compensaré este fin de semana. El corazón de Ethan se hundió mientras escuchaba. La ética de trabajo de Chloe era innegable, pero estaba claro que estaba sacrificando mucho más que solo su tiempo. Miró mientras empujaba su silla hacia atrás y se estiraba, el peso de la culpa tácita evidente en su rostro. Chloe no era solo una empleada dedicada, era alguien que silenciosamente estaba renunciando a partes de su vida personal para cumplir con las demandas de la compañía, demandas que él, como CEO, sin saberlo, había permitido que la agobiaran. Más tarde esa noche, Ethan se encontró reflexionando sobre los sacrificios que estaban haciendo sus empleados. Chloe no era la única. ¿Cuántos otros se habían perdido eventos familiares, cumpleaños o aniversarios para mantener Horizon Tech en funcionamiento, y qué habían recibido a cambio de lo que había visto? Muchos como Chloe fueron pasados por alto, ignorados para promociones o simplemente ignorados por los superiores que valoraban los resultados sobre el bienestar. El pensamiento pesó mucho sobre él, un duro recordatorio de lo desconectado que se había vuelto del verdadero corazón de su empresa. Al día siguiente, la atención de Ethan se centró en otro empleado que silenciosamente había llamado su atención, Jack Sullivan, un especialista en TI. Jack no era el miembro más visible del equipo, pero su presencia se sentía en todas partes. Él era a quien la gente llamaba cuando sus computadoras fallaban o cuando la red se caía, lo que golpeaba a Ethan. Lo mejor de Jack no eran solo sus habilidades técnicas, sino también su forma de interactuar con la gente. Era tarde por la mañana cuando una joven becaria, Megan, se acercó a Jack en pánico. Su computadora se había estropeado y, como tenía que entregar una presentación importante en una hora, estaba al borde de las lágrimas. No sé qué pasó. Megan tartamudeó, su rostro estaba sonrojado por la frustración. Estaba trabajando en mi presentación y ahora todo se ha ido. Jack le dio una sonrisa tranquila y tranquilizadora. No te preocupes, lo resolveremos juntos. Ethan observó cómo Jack pasó la siguiente hora no solo arreglando la computadora de Megan, sino también enseñándole habilidades básicas de resolución de problemas. Al final, la presentación de Megan había terminado y ella estaba visiblemente aliviada. La paciencia y la amabilidad de Jack habían convertido una situación estresante en un momento de aprendizaje que no es solo un trabajo bien hecho. Ethan pensó para sí mismo que eso es liderazgo a pesar de sus talentos y su capacidad para levantar el ánimo de quienes lo rodeaban. Jack permaneció en un puesto menor sin que los altos mandos lo notaran. Ethan se dio cuenta de que Horizon Tech tenía un problema para reconocer a sus verdaderos líderes. Jack encarnaba los valores de la empresa. Ethan alguna vez había soñado con la colaboración, la amabilidad y la excelencia. Sin embargo, a Jack nunca se le había dado la oportunidad de ascender. ¿Cuántos otros empleados como Jack se escondían a plena vista? La atmósfera en la oficina se hacía más pesada con cada día que pasaba. Las observaciones de Ethan se estaban volviendo cada vez más preocupantes, especialmente cuando se trataba de Rachel Coleman, la gerente senior. Sus interacciones con los empleados de nivel inferior eran agudas. Sus palabras estaban mezcladas con impaciencia y crueldad. El estilo de gestión de Rachel parecía generar miedo, no respeto. Una tarde, mientras Ethan trabajaba en la recepción, Rachel se le acercó furiosa. Sus ojos brillaban de irritación. Eric, ¿en serio así es como manejas las cosas? Espetó examinando el escritorio desordenado con desdén. Papeles por todas partes. Los teléfonos no paraban de sonar y ni siquiera puedes responderlos a tiempo. No es de extrañar que este lugar se esté cayendo a pedazos. Es porque la gente como tú no puede hacer bien lo básico. Sus palabras herían profundamente. Ethan sintió una ola de ira subir a su pecho. Gente como tú, ¿qué quiso decir con eso? El tono despectivo y la arrogancia en sus palabras hicieron que la sangre de Ethan hirviera por un momento. Quería dejar caer la fachada para recordarle exactamente con quién estaba hablando, pero se mordió la lengua. El arrebato de Rachel no solo estaba dirigido a él, era cómo trataba al personal y ese trato no solo era duro, era tóxico después de que ella se fue. Ethan notó las miradas intercambiadas por los empleados cercanos. Uno de ellos, Henry, un trabajador de TI que había presenciado la escena, negó con la cabeza con simpatía. No lo tomes como algo personal. Henry dijo en voz baja, así es como actúa, ya todos estamos acostumbrados. Ean asintió con la cabeza, su mente acelerada. El comportamiento de Rachel no fue solo un mal día o un incidente aislado, fue un patrón y el hecho de que empleados como Henry estuvieran acostumbrados significaba que la cultura en Horizon Tech había sido envenenada durante mucho tiempo, pero Rachel no era el único problema, era un síntoma de algo más grande, algo que Ethan no había podido ver mientras se había centrado en el éxito externo de la empresa. El papel encubierto de Ethan había revelado mucho.
sobre la cultura tóxica que se estaba extendiendo dentro de Horizon Tech, pero nada podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Era tarde en el día cuando Jack lo tomó a un lado. Su actitud tranquila habitual fue reemplazada por una urgencia tranquila. Eric, hay algo que creo que deberías saber. Jack comenzó a mirar a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Noté que sucedían algunas cosas extrañas últimamente. Los empleados están siendo presionados para hacer cosas que no tienen sentido, como sabotear proyectos o saltarse pasos importantes en el control de calidad. Es casi como si estuvieran siendo chantajeados. Ethan sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Chantajeado por quién? No lo sé con certeza. Jack respondió bajando la voz, pero he escuchado a personas hablando de secretos personales, cosas que no quieren sacar a la luz. Alguien está usando esos secretos en su contra. La mente de Ethan se aceleró. Si lo que Jack estaba diciendo era cierto, esto era mucho más que un ambiente de trabajo tóxico, esto era un sabotaje organizado. Alguien estaba socavando deliberadamente a Horizon Tech desde adentro, usando información personal para manipular a los empleados. Pero, ¿quién y por qué? Creo que esto va más allá de lo que nadie se da cuenta. Jack dijo que sus ojos se llenaron de preocupación. Deberías tener cuidado, Ethan, le agradeció a Jack con el corazón palpitando con fuerza mientras se dirigía a casa esa noche. No podía quitarse la sensación de que su compañía estaba bajo ataque no solo desde adentro sino desde una fuerza externa. El peso de la realización se posó pesadamente sobre sus hombros. Alguien estaba tratando de destruir Horizon Tech y era su responsabilidad detenerlos. Ethan sabía que no podía manejar esto solo, necesitaba ayuda, alguien que pudiera profundizar en el sabotaje, alguien con las habilidades para descubrir la verdad. A la mañana siguiente, hizo una llamada a Ryan. Llame a un investigador privado conocido por su discreción y sus agudos instintos. Ryan conoció a Ethan en un tranquilo café lejos de la oficina. Vestido con un traje elegante y con una actitud sensata, Ryan escuchó atentamente mientras Ethan exponía todo lo que había descubierto. El acoso de Rachel, la cultura tóxica, la advertencia de Jack sobre el chantaje y el posible sabotaje. Necesitaré acceso a sus sistemas internos, registros de empleados. Y cualquier cosa que me puedas dar sobre incidentes pasados. Ryan dijo que su tono profesional, si alguien está chantajeando a sus empleados, averiguaremos quién. Cuando Ryan se puso a trabajar, Ethan regresó a la oficina con un renovado sentido de determinación. No podía permitirse el lujo de esperar más tiempo, se estaba acabando y quienquiera que estuviera detrás del sabotaje, se estaba volviendo más audaz cada día. Una semana después, Ryan regresó con sus hallazgos y lo que había descubierto era peor de lo que Ethan había imaginado. La persona detrás del sabotaje no era otro que Mark Dalton, un ex ejecutivo que había sido despedido en circunstancias sospechosas. Hace un año Mark había dejado Horizon Tech con rencor y había estado trabajando silenciosamente detrás de escena para destrozar la compañía usando su conocimiento interno. Había explotado información personal sobre empleados claves secretos que había reunido durante su tiempo en la compañía y los usó para chantajearlos para que sabotearan proyectos, causando retrasos y socavando el liderazgo de Ethan, pero no se detuvo allí. Mark también había plantado rumores falsos, manipulado documentos internos, e incluso contratado ayuda externa para crear una pesadilla de relaciones públicas para Horizon en Tech. Esto es personal para él. Ryan explicó que no solo quiere dañar a la empresa, quiere destruir su reputación. Las manos de Ethan se apretaron en puños. La traición de Mark dolió en un nivel profundo. Había confiado, Mark alguna vez lo había visto como un miembro valioso de su equipo ejecutivo, y ahora Mark estaba tratando de arruinar todo. Ethan había trabajado tan duro para construir esto. Termina ahora. Ethan dijo en voz baja, pero decidido. No lo dejaré ganar. Los pensamientos de Ethan se arremolinaron mientras procesaba la revelación de que Mark Dalton, un ex ejecutivo de confianza, estaba detrás del sabotaje. La traición sabía amarga, pero como director ejecutivo de Horizon Tech, sabía que la batalla no había terminado. Mark podría ser la mente maestra, pero no había forma de que pudiera haber orquestado todo este daño solo. Ethan había visto las señales de decadencia interna, el acoso de Rachel, la cultura del elitismo y la atmósfera tóxica entre la alta dirección. Tuvo que confrontar a su equipo de liderazgo. Al día siguiente, Ethan llegó temprano a la oficina, pasando por el mostrador de recepción, donde había pasado tantas horas encubierto que aún no había revelado su verdadera identidad. Necesitaba más información antes de hacer su movimiento. A medida que pasaban los minutos, los altos directivos llegaron uno a uno para la reunión ejecutiva programada. Rachel Coleman fue la última en llegar, pavoneándose en la sala con el mismo aire de superioridad que se había convertido en su sello distintivo. Ethan estaba de pie a la cabecera de la mesa, observándolos con el corazón apesadumbrado. Estas eran personas en las que había confiado para defender su visión de nutrir la empresa que había construido desde cero y, sin embargo, las grietas en su liderazgo se habían revelado una a una,
Esta reunión iba a exponer todo lo que comenzó, abordar con calma la caída en la satisfacción de los empleados, las quejas de favoritismo y la cultura laboral tóxica que se habían tomado. Rachel lo interrumpió con el debido respeto. Ethan, no puedes responsabilizarnos por cada queja de empleados descontentos, hemos estado haciendo lo que podemos para mantener la empresa funcionando de manera eficiente. La voz de Ethan se agudizó. He estado trabajando junto a los empleados que despides tan casualmente. He visto el miedo y el resentimiento que llevan y no se trata solo de unas pocas quejas, Rachel, se trata de la cultura de elitismo que tú y otros tienen. La cara de Rachel se sonrojó, sus labios se presionaron en una delgada línea. ¿Has estado trabajando junto a qué quieres decir? Ethan miró alrededor de la habitación. He estado encubierto durante el último mes. La habitación quedó en silencio, la conmoción palpable. El rostro de Rachel palideció, su compostura se quebró. Los otros gerentes superiores intercambiaron miradas inquietas sin saber cómo reaccionar. He visto la forma en que tratas a las personas, Rachel, la forma en que hablas con condescendencia a los empleados como si estuvieran por debajo de ti, y no eres la única. Todo este equipo de liderazgo no ha logrado crear un entorno donde las personas se sientan valoradas. Uno de los otros gerentes, Greg, intentó protestar. Ethan, no sabíamos que ibas de encubierto. Está bien, eso es lo que Ethan interrumpió. Es necesario porque si no lo hubiera hecho, nunca habría visto la verdad. Y no olvidemos a Mark Dalton. Ante la mención del nombre de Mark, una nueva tensión llenó la habitación. Rachel se movió incómoda en su asiento. Los ojos de Ethan entrecerró los ojos concentrándose en ella. ¿Lo sabías, no? Ethan acusó. ¿Sabías que Mark estaba detrás de todo esto? Rachel vaciló, sus ojos se movieron rápidamente hacia un lado. No lo hice, no me mientas. La voz de Ethan era firme, su ira hirviendo a fuego lento bajo la superficie. Lo sabías, y dejaste que sucediera porque pensaste que podrías beneficiarte del caos, tal vez incluso tomar mi lugar. Una vez que la empresa colapsara, el silencio que siguió fue ensordecedor. La culpa de Rachel estaba escrita en todo su rostro. Ella había sido cómplice, permitiendo que Mark orquestara su sabotaje mientras hacía la vista gorda al daño que estaba causando. La traición dolió más profundo de lo que Ethan había imaginado. Está suspendida. Ethan dijo en voz baja, sus palabras mezcladas con finalidad efectiva de inmediato, y no pienses ni por un segundo que este es el final. Rachel se levantó abruptamente, su silla raspándose contra el suelo, miró alrededor de la habitación como si buscara apoyo, pero no encontró ninguno. Con una mirada furiosa, salió furiosa cerrándola. Puerta detrás de ella. Ethan se volvió hacia los gerentes restantes, su voz firme. Si alguno de ustedes está involucrado en esto, ahora es su oportunidad para confesar que no toleraré más mentiras. Nadie dijo. La tensión en la sala era espesa, pero Ethan podía ver el miedo en sus ojos. Sabían que su tiempo se estaba acabando. Después de la reunión, Ethan no perdió tiempo, convocó una sesión de gestión de crisis con sus equipos legales. IDR, HH. Mark Dalton tuvo que ser detenido y la suspensión de Rachel fue solo el comienzo. Ryan Hale, el investigador privado, continuó reuniendo evidencia para construir un caso legal contra Mark y cualquier otra persona involucrada en el sabotaje. El primer paso de Ethan fue el control de daños. Necesitaba abordar las crecientes preocupaciones dentro de la fuerza laboral de Horizon Tech, así que convocó una reunión de todo el personal donde confesaría su misión encubierta y los pasos que estaba tomando para solucionar los problemas profundamente arraigados dentro de la empresa. Frente a cientos de empleados, Ethan respiró profundamente antes de dirigirse a ellos. Sé que muchos de ustedes no me reconocen así. Comenzó a señalar su atuendo sencillo en marcado contraste con los trajes que solía usar, pero durante el último mes he estado trabajando como recepcionista aquí en Horizon Tech. Hice esto porque necesitaba ver de primera mano lo que estaba pasando en nuestra empresa. La sala zumbó con murmullos de sorpresa e incredulidad, y lo que vi no fue él. Horizon Tech, pensé que sabía. Él continuó con su voz resuelta. Vi gente que está sobrecargada de trabajo, subvalorada y maltratada por algunos de nuestros gerentes superiores. Eso es inaceptable. Asumo toda la responsabilidad por no haberlo visto antes. Ethan hizo una pausa dejando que sus palabras se asimilaran. Podía sentir el peso de sus ojos sobre él, una mezcla de ira y esperanza en la sala. Habrá cambios, Ethan, dijo, su voz cada vez más fuerte. Efectivo de inmediato, implementaremos un nuevo sistema de promociones y evaluaciones de desempeño, uno que se base en el mérito, no en el favoritismo. También presentaremos un programa de denuncia de irregularidades para que cualquiera pueda informar inquietudes sin temor a represalias. La sala estaba en silencio ahora, escuchando atentamente. Ethan pudo ver el escepticismo en algunas caras, pero también un rayo de esperanza en otras. No estoy aquí para hacer promesas vacías, Ethan dijo firmemente. Estoy aquí para reconstruir esta empresa desde cero, para convertirla en un lugar donde todos sean valorados. No permitiré que esto suceda. La reunión terminó con un aplauso cortés, aunque Ethan sabía que todavía había trabajo por hacer. La confianza no se reconstruiría de la noche a la mañana, pero este fue el primer paso. A medida que pasaban las semanas, los cambios que Ethan había prometido comenzaron a surtir efecto. La suspensión de Rachel envió un mensaje claro al resto del equipo de liderazgo. Nadie estaba por encima de la responsabilidad.
Mientras tanto, la investigación de Ryan Hale descubrió más evidencia de manipulación y chantaje de Mark. El equipo legal estaba preparado para actuar, pero por ahora el enfoque estaba en reconstruir Horizon Tech desde adentro. Ethan hizo que fuera una prioridad reconocer a los empleados que habían sido pasados por alto durante demasiado tiempo, comenzando con Chloe y Jack. Una tarde llamó a Chloe a su oficina, ahora restaurada a su estado prístino habitual. Quería hablar contigo sobre tu trabajo en los informes trimestrales. Ethan comenzó. Chloe se movió incómoda en su asiento. ¿Hay algún problema con ellos? No, todo lo contrario. Ethan dijo sonriendo. Tu dedicación no ha pasado desapercibida. Sé que has estado pasado por alto para promociones en el pasado, pero eso cambia hoy. Te estoy ascendiendo a director senior de finanzas. Te lo has ganado con creces. Los ojos de Chloe se abrieron en estado de shock. No sé qué decir. Gracias. Ethan asintió. Te has sacrificado mucho por esta empresa y es hora de que te reconozcan por ello. Más tarde ese día, Ethan encontró a Jack en el departamento de TIE encorvado sobre un escritorio arreglando otro problema técnico. Ethan llamó para captar su atención. Creo que es hora de que tengamos una conversación. Jack levantó la vista secándose las manos en sus jeans. ¿Qué pasa? He estado observando cómo manejas las cosas por aquí. Ethan dijo apoyado contra la puerta. Tu paciencia, tu liderazgo, es hora de que reconozcamos tus talentos. Te estoy ofreciendo el puesto de jefe de TIE. Tendrás más voz en la toma de decisiones y un equipo propio para liderar. Jack parpadeó, sorprendido. Jefe de TIE. Ethan sonrió. Te lo has ganado. La cara de Jack se iluminó con una sonrisa. No te decepcionaré. Cuando se anunciaron las promociones, Ethan pudo sentir un cambio en la energía de la compañía. Chloe y Jack, ambos símbolos del tipo de líderes que Horizon Tech necesitaba, se convirtieron en modelos a seguir para que otros lo siguieran. Los empleados comenzaron a sentir que su arduo trabajo estaba siendo reconocido. Había esperanza para un futuro mejor a pesar de los cambios positivos. La amenaza inminente de Mark Dalton permaneció. Mark no había terminado con Horizon Tech y su movimiento final llegó en forma de un expediente filtrado a la prensa. Los documentos fueron cuidadosamente manipulados. Pintaron una imagen de corrupción interna en Horizon Tech e implicaron a Ethan en prácticas fraudulentas. Fue un ataque directo al liderazgo de Ethan y su reputación. El frenesí mediático fue inmediato. Ethan fue arrojado al centro de atención. Su nombre fue arrastrado por el barro por los titulares que gritaban escándalo. Los inversores comenzaron a retirarse y los empleados se pusieron ansiosos. La recuperación de Horizon Tech estaba en riesgo de colapsar bajo el peso de las mentiras, pero Ethan no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Convocó una conferencia de prensa, decidido a dejar las cosas claras. De pie detrás de un podio con las cámaras encendidas, Ethan se enfrentó a la multitud de periodistas con calma y determinación. Estoy aquí hoy para abordar las falsas acusaciones que se han hecho contra yo y Horizon Tech. Ethan, comenzamos a escribir estos documentos, que son inventados, los creó Mark Dalton, un ex ejecutivo que fue despedido el año pasado en circunstancias sospechosas. Los reporteros se inclinaron y escribieron furiosamente en sus cuadernos. El señor Dalton ha estado orquestando una campaña para sabotear esta compañía desde adentro, manipulando a los empleados y difundiendo información falsa. Tenemos evidencia para probar esto y se están tomando acciones legales mientras hablamos. Las palabras de Ethan fueron medidas pero poderosas. Explicó el paso que había tomado la compañía para erradicar la corrupción, los cambios que se habían realizado para crear un mejor ambiente de trabajo y el caso legal que se estaba construyendo contra Mark. Cuando terminó la conferencia de prensa, la marea comenzó a cambiar. Los reporteros investigaron más a fondo y descubrieron la historia de manipulación de Mark, y la narrativa cambió a favor de Ethan. La reputación de Horizon Tech, aunque dañada, estaba en camino a la recuperación. La conferencia de prensa había marcado un punto de inflexión crítico para Ethan y Horizon Tech. A medida que pasaban los días, la narrativa de los medios que rodeaba a la compañía comenzó a cambiar. Los reporteros de investigación siguieron el rastro de la evidencia que Ryan Hale había descubierto y pronto el complot de Mark Dalton quedó completamente expuesto al público. Los documentos fabricados, el sabotaje, el chantaje, todo quedó al descubierto. El intento de Mark de destruir Horizon Tech había fracasado espectacularmente, aunque el caso legal contra Mark todavía estaba en curso. El daño que había intentado infligir a la reputación de Ethan se estaba deshaciendo lentamente. Los clientes que habían considerado rescindir sus contratos comenzaron a reconsiderarlo y los inversores que habían dudado ahora se acercaban expresando una confianza renovada en el liderazgo de la empresa, pero para Ethan la mayor victoria no estaba en la percepción del público, sino en los cambios sutiles que vio dentro de las paredes de Horizon Tech. La atmósfera tóxica que una vez había plagado a la empresa estaba comenzando a disiparse. Los cambios que había implementado, promociones basadas en méritos, los sistemas de retroalimentación anónimos y un enfoque renovado en el bienestar de los empleados ya estaban teniendo un impacto positivo. Una tarde, mientras caminaba por la oficina,
Ethan notó algo diferente. Los empleados ya no se apresuraban en sus tareas con expresiones de estrés y frustración. Había más sonrisas, más colaboración, más energía. Chloe Reynolds, ahora directora senior de finanzas, estaba en una sala de reuniones liderando una discusión con su equipo y el respeto que le mostraban era palpable. Jack Sullivan, ahora director, estaba trabajando en una importante actualización del sistema con un grupo de ingenieros. Su estilo de liderazgo relajado creaba una sensación de camaradería por primera vez en mucho tiempo. Ethan sintió esperanza por el futuro de su empresa cuando pasó por la sala de descanso. Vio a Laura Brennan, la recepcionista experimentada que, sin saberlo, lo había ayudado a navegar su papel encubierto. Levantó la vista de su escritorio y le dio una sonrisa cómplice. Parece que las cosas finalmente están cambiando, dijo. Ethan le devolvió la sonrisa. Gracias a personas como tú. Laura lo despidió con una risa. No me dé demasiado crédito. Estoy feliz de ver que este lugar se siente vivo nuevamente. Ethan continuó por el pasillo con la mente llena de posibilidades de lo que le esperaba. Había luchado mucho para cambiar la empresa, pero sabía que aún había más por hacer con la crisis inmediata detrás de él. Ethan centró su atención en el futuro. Había aprendido una dolorosa lección sobre la importancia de estar conectado con todos los niveles de la organización. Se comprometió a no volver a distanciarse tanto para garantizar que Horizon Tech siguiera por el camino correcto. Necesitaba solidificar los cambios culturales que había iniciado. Reunió a su recién ascendido equipo de liderazgo senior para una reunión. Chloe, Jack y otros jefes de departamento que habían demostrado su valía se sentaron alrededor de la mesa de conferencias listos para discutir el futuro de la empresa. La atmósfera era diferente de las tensas reuniones defensivas del pasado. Ahora había una sensación de colaboración, de propósito compartido. Quiero hablar sobre cómo seguimos construyendo sobre los cambios que hemos realizado. Ethan comenzó. Hemos progresado, pero no es suficiente implementar nuevas políticas y dar por terminado el día. Necesitamos crear una cultura donde esas políticas sean parte de la estructura de esta empresa. Chloe asintió. Yo también he estado pensando en eso. Una cosa es tener promociones basadas en el mérito, pero debemos asegurarnos de que estamos nutriendo el talento en todos los niveles, no solo recompensándolo una vez. Ya se ha demostrado. Jack intervino y no podemos depender solo de sistema de denuncia para solucionar problemas. Es un buen comienzo, pero debemos ser proactivos al consultar con los empleados para asegurarnos de que se sientan valorados antes de que llegue al punto en que sientan que necesitan informar algo. Ethan sonrió, estaba orgulloso de cómo estos líderes pensaban no solo en sus propios departamentos, sino en el bienestar de toda la empresa. Estoy de acuerdo. Ethan dijo que es por eso que propongo un nuevo programa de tutoría. Emparejaremos a los empleados senior con el personal junior para guiarlos, ayudarlos a crecer y asegurarnos de que sus contribuciones se reconozcan temprano, y no quiero que esto sea algo corporativo formal que se sienta como una tarea. Quiero que sea genuino. La idea fue recibida con entusiasmo. Chloe se ofreció como voluntaria para liderar el desarrollo del programa, mientras que Jack sugirió incorporar sesiones de retroalimentación regulares con los mentores y los aprendices para garantizar que el programa fuera efectivo. Ethan sintió una sensación de alivio que lo invadió. La empresa estaba en buenas manos con estos líderes que realmente se preocupaban por las personas con las que trabajaban, no solo por el resultado final. A medida que el programa de tutoría tomaba forma y los cambios culturales se arraigaban más profundamente. Ethan de Horizon Tech se enfrentó a su desafío final. El caso judicial contra Mark Dalton fue la culminación de meses de agitación y trabajo duro, y, aunque la compañía había comenzado a recuperarse, la resolución legal fue crucial para cerrar este capítulo oscuro para siempre. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, empleados y expertos legales mientras se desarrollaba el caso. Ethan se sentó al frente escuchando mientras la fiscalía presentaba la evidencia que Ryan había reunido meticulosamente. Las acciones de Mark Dalton fueron expuestas en su totalidad: el chantaje, el sabotaje, los intentos deliberados de arruinar la reputación de Horizon Tech. Era un caso condenatorio. Mark, que alguna vez había sido un ejecutivo de confianza, se sentó al otro lado de la habitación con su rostro impasible, pero Ethan podía ver las grietas en su comportamiento estoico. Mark había subestimado la determinación de Ethan y la fuerza de la gente en Horizon Tech. Después de días de testimonio, el juez emitió el veredicto de culpabilidad. Mark fue declarado culpable de múltiples cargos de fraude y sabotaje corporativo. El alivio en la sala era palpable y Ethan sintió que se le quitaba un peso de encima cuando salió del juzgado flanqueado por periodistas. Ethan permaneció tranquilo y sereno. Los medios lo invadieron con preguntas, pero su mensaje fue simple: Horizon Tech seguirá avanzando.
Enfrentamos desafíos, pero hemos salido más fuertes. Estoy orgulloso de lo que hemos construido y de las personas que nos están ayudando a construirlo. Con el caso detrás de él, Ethan finalmente pudo cerrar la puerta a la agitación que casi había destruido su empresa, pero lo más importante es que podía mirar hacia adelante con confianza con el caso judicial resuelto y la reputación de Horizon Tech restaurada. Ethan se centró en solidificar los cambios internos que había implementado. Sabía que generar confianza con sus empleados llevaría tiempo, pero el proceso ya había comenzado. Una tarde se sentó con Chloe y Jack para revisar el progreso del programa de tutoría para su deleite. Los comentarios habían sido abrumadoramente positivos. Los empleados junior estaban prosperando bajo la guía de sus mentores y el sentido de colaboración dentro de la empresa nunca habían sido más fuertes. Hemos tenido algunas historias realmente geniales que surgieron de esto. Chloe dijo que le mostraba a Ethan algunos de los testimonios de los empleados. La gente se siente más conectada con sus equipos y ya hemos identificado algunas estrellas en ascenso que podrían haber sido pasadas por alto antes. Jack asintió con la cabeza. Los equipos técnicos están más comprometidos que nunca. He visto a pasantes que apenas hablaban en las reuniones hace unos meses. Ahora lideran pequeños proyectos. Ha sido increíble ver a Ethan sonreír. Esto es exactamente lo que quería. Siempre se suponía que Horizon Tech sería un lugar donde todos pudieran prosperar, no solo las personas en la cima. Cuando habló, Ethan se dio cuenta de cuánto había cambiado como líder. Siempre había estado motivado, siempre se había centrado en el éxito, pero ahora entendía que el verdadero éxito no se trataba solo de números o elogios, se trataba de crear un entorno donde las personas se sintieran empoderadas y valoradas. Habían pasado meses desde el veredicto en el caso contra Mark Dalton y Horizon Tech estaba prosperando. La empresa que una vez estuvo al borde del colapso ahora era más fuerte que nunca, no solo en términos de ingresos, sino en espíritu. Ethan Walker, una vez director ejecutivo alejado de las realidades diarias de su empresa, había transformado su liderazgo y la empresa en algo extraordinario. Ethan se paró en el nuevo salón de empleados y observó cómo los equipos de diferentes departamentos charlaban tomando café y se reían juntos. Era una vista que no había visto en mucho tiempo. Una camaradería genuina entre los empleados que se sentían conectados con la empresa y entre sí. El programa de mentoría estaba floreciendo. Los puntajes de compromiso de los empleados estaban en un máximo histórico y nuevas ideas fluían por las venas de la empresa como sangre vital. Chloe Reynolds, ahora directora senior de finanzas, había tomado las riendas de varios proyectos importantes, todos los cuales habían superado las expectativas. Ya no era la empleada ignorada que trabajaba hasta altas horas de la noche sin reconocimiento. Se había convertido en un pilar de liderazgo, respetada por sus pares y admirada por los empleados a los que asesoraba en cada reunión. Traía ideas nuevas y la productividad de su departamento había aumentado bajo su guía. Jack Sullivan, el especialista en TI que alguna vez fue ignorado, había aceptado su nuevo rol como jefe de TI con la misma fuerza silenciosa que siempre lo había distinguido, pero ahora no lo era. Solo arreglaba problemas detrás de escena, él lideraba un equipo que impulsaba la innovación y ayudaba a dar forma al futuro de la empresa. Su actitud tranquila y su estilo de liderazgo paciente le habían ganado la confianza y la lealtad de su equipo, y su departamento se había convertido en uno de los más eficientes de la empresa. Cuando Ethan observó el bullicio de actividad a su alrededor, reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta aquí. No había sido fácil, pero había aprendido lecciones invaluables sobre el liderazgo, la humildad y la importancia de mantenerse conectado con las personas que hicieron que la empresa fuera exitosa. Más tarde esa tarde, Ethan convocó una reunión de todo el personal en el auditorio principal. La energía en la sala era palpable mientras los empleados llenaban los asientos ansiosos por escuchar lo que su director ejecutivo tenía que decir. Cuando Ethan subió al escenario, los murmullos se calmaron. Y todos los ojos se volvieron hacia él. Quiero comenzar agradeciendo a todos y cada uno de ustedes. Ethan comenzó con voz firme y sincera. En los últimos meses hemos pasado por mucho como empresa. Hubo momentos en que las cosas parecían inciertas, cuando los desafíos que enfrentamos parecían insuperables, pero juntos hemos reconstruido Horizon Tech en algo más fuerte y mejor que nunca antes. Una ola de aplausos recorrió la audiencia, pero Ethan no había terminado. Esta empresa siempre ha sido más que solo ganancias o productos, se trata de personas, sobre crear un entorno donde todos tengan la oportunidad de crecer para contribuir y vivir, y estoy orgulloso de decir que hoy estamos más cerca de esa visión que nunca. Ethan hizo una pausa y dejó que sus palabras se asimilaran. Podía ver las caras de los empleados que habían resistido la tormenta junto a él, los que habían dudado, los que habían luchado por quedarse y los que habían ayudado a liderar el camino. Hemos aprendido algunas lecciones difíciles y hemos tomado algunas decisiones difíciles. Ethan continuó, pero a pesar de todo hemos salido del otro lado más fuertes, más unidos y más comprometidos con nuestros valores. Los aplausos se hicieron más fuertes esta vez y Ethan sonrió. Podía sentir
El cambio en la sala, el orgullo y entusiasmo que llenaban el espacio estaba muy lejos de la incertidumbre y el miedo que una vez nublaron los pasillos de la empresa a medida que avanzamos. Quiero dejar una cosa clara: Horizon Tech es un lugar donde la voz de todos importa. Seguiremos enfocándonos en el crecimiento, en la innovación y en el éxito, pero nunca perderemos de vista lo más importante: nuestra gente. La multitud estalló en aplausos y Ethan dio un paso atrás del podio, sintiendo una sensación de realización que no había sentido en años. Esta era la culminación de su viaje, su redención como líder, su promesa de nunca más dejar que la empresa se aleje de sus valores fundamentales. Ethan siempre había sabido que el éxito podía ser fugaz, que el liderazgo requería vigilancia constante, pero ahora al mando de una empresa que no solo había sobrevivido a una crisis, sino que había emergido más fuerte, comprendió el significado más profundo del liderazgo. Unas semanas después de la reunión de All Hands, Ethan estaba sentado en su oficina. La luz del sol, entrando por las ventanas, arrojando un cálido resplandor sobre la habitación. La vista de la ciudad de Nueva York, que una vez hizo el sentirse poderoso, ahora lo llenaba de una sensación más tranquila, de orgullo. Esta no era solo su empresa, era un logro colectivo, un testimonio de la fuerza y la resiliencia de las personas que trabajaban dentro de sus paredes. Había pasado años enfocado en las métricas del éxito, el crecimiento de los ingresos, la participación de mercado, los elogios de la industria. Pero ahora se daba cuenta de que la verdadera medida del valor de una empresa era su gente, y la verdadera medida de un líder era la capacidad de ver más allá del balance general, para nutrir el talento y crear un entorno donde todos se sintieran valorados. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos, y cuando levantó la vista vio a Jack parado en la puerta. ¿Entró un minuto?, preguntó Jack. Por supuesto, respondió Ethan haciéndole señas para que tomara asiento. Jack se sentó con expresión pensativa. Solo quería decir gracias por todo, por darme la oportunidad de dar un paso adelante. Nunca pensé que estaría en una posición como esta, liderando un equipo, tomando decisiones que impactan a toda la empresa. Ethan sonrió. Te lo ganaste, Jack, solo te di la oportunidad que merecías. Jack asintió. Aún así, lo aprecio y creo que mucha gente aquí siente lo mismo. Las cosas son diferentes ahora, en una buena manera, en que la gente se emociona por venir a trabajar, y no están aquí solo por un sueldo. Creen en lo que hacemos. El corazón de Ethan se llenó de orgullo. Eso es todo lo que siempre quise, que este fuera un lugar donde la gente estuviera orgullosa de trabajar, donde se sintieran parte de algo más grande. Jack se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Sabes que creo que vamos a hacer algunas cosas increíbles aquí, Ethan. Esto es solo el comienzo. Cuando Jack se fue, Ethan se reclinó en su silla reflexionando sobre esas palabras. Esto fue solo el comienzo. Horizon Tech había resistido su tormenta y ahora estaba preparado para un éxito aún mayor. Pero esta vez el éxito no vendría a expensas de su gente. Esa noche, cuando la oficina se calmó y las luces de la ciudad parpadearon afuera de su ventana, Ethan tomó una decisión final. Redactó un memorando interno, anunciando la creación de un nuevo fondo de becas para los hijos de los empleados, una forma de invertir en el futuro de las personas que habían dado tanto a Horizon Tech. Fue un pequeño gesto, pero fue uno que simbolizó el compromiso de la empresa con sus valores fundamentales. Cuando terminó, Ethan miró el horizonte por última vez. La ciudad que alguna vez había sido un símbolo de su ambición, ahora representaba algo más: un futuro construido sobre la confianza, el respeto y la integridad. Cuando recogió sus cosas y salió de la oficina, Ethan sintió una profunda sensación de paz. El viaje había sido largo y lleno de desafíos, pero lo había llevado a este momento, un momento de verdadero liderazgo y redención, y cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de él, supo que los mejores días de Horizon Tech aún estaban por venir. Un año después, Horizon Tech fue nombrado uno de los mejores lugares para trabajar en el país, un galardón que significó más para Ethan que cualquier hito de ingresos o premio de la industria. Los empleados de todos los niveles de la empresa compartieron historias de sus experiencias, destacando la transformación que se había producido. Chloe se había convertido en una figura clave en el futuro de la empresa, implementando estrategias financieras con visión de futuro que ayudaron a Horizon Tech a mantenerse por delante de la competencia. Jack's IT Innovations había revolucionado la infraestructura de la empresa, haciéndola más eficiente y resistente que nunca. Pero más que nada, la cultura había cambiado. Horizon Tech ya no era una empresa que prosperaba gracias a la jerarquía y el favoritismo, era un lugar donde se valoraban las contribuciones de todos, donde se reconocía el trabajo duro y donde las personas se sentían conectadas con una visión compartida, y en el centro de todo estaba Ethan Walker, un líder que había caído, pero que se había levantado de nuevo más fuerte, más sabio y más comprometido que nunca con liderar con integridad y corazón. Mientras Ethan miraba la bulliciosa oficina llena de risas, colaboración e innovación, sabía que este era su legado, una empresa construida no solo sobre el éxito, sino sobre los valores que realmente importaban. El futuro de Horizon Tech era brillante, y para Ethan esa fue la mayor victoria de todas. Disfruté de este viaje. Si te encantan las historias sobre liderazgo, resiliencia y crecimiento personal, no olvides presionar el botón suscribirse.
Mantente atento para obtener más narrativas convincentes que inspiran, elevan y muestran el poder de la transformación. Suscríbete ahora para no perderte ningún episodio.